La medición final del templo del Apocalipsis. Bienvenidos a otro tema importante en nuestro diálogo sobre el templo del Apocalipsis. Quien organiza estos temas y este evento es el Dr. Alberto Treir, mi papá, y el tema de hoy lleva por título La medición final del templo de Dios. Quiero comenzar preguntándole, ¿es este el último tema de la serie? Porque pensé que ibas a terminar la serie con el octavo tema que dimos anteriormente. Indudablemente hay mucho más para decir sobre el Apocalipsis y aún en relación con lo que hemos tocado. En esta serie nos hemos concentrado en todo lo relacionado al templo del Apocalipsis y aunque ganas no me faltarían de añadir un 10º mensaje, este es en principio el último mensaje de la serie. Muy bien. La medición final del templo de Dios. El texto principal en este tema se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1, y dice: «Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él». En los temas anteriores confirmamos vez tras vez que hay un templo en el cielo. Vimos también que ese templo no es ni Cristo ni la iglesia, porque tanto Cristo como su iglesia están dentro de él, del templo. Y aquí se vuelve a afirmar ese hecho con la orden dada a Juan de medir a los que adoran en él. ¿Es así? Efectivamente. En la primera visión, los candelabros representan a las iglesias que están en la tierra. La referencia es al lugar santo del santuario celestial donde está Cristo, y esa visión nos muestra que la luz o testimonio que la iglesia da acá en la tierra brilla también en el cielo, porque como lo refirieron los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento, los ángeles se alegran en el cielo cuando hay un pecador que se arrepiente y anhelan mirar todo lo que tiene que ver con el plan de salvación. En ese plan divino, la deidad se propone que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Efesios 3:10. Entiendo. Entonces, los candelabros no son el templo, sino que están dentro del templo. Asimismo, las iglesias a las que representan. Jesús se fue al cielo después de resucitar y de confirmar la fe de sus discípulos, y no volverá hasta que termine su ministerio en el santuario celestial. Por eso el apóstol Pablo dijo que vendrá por segunda vez. Así es, por un lado, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, dijo Jesús, Él estará en medio de ellos hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo, en una dimensión espiritual, pero físicamente con su cuerpo de gloria que lo envuelve. Se lo muestra en la primera visión de Juan en medio de los candelabros del templo celestial. Y no lo veremos acá en la tierra antes que vuelva por segunda vez, no cuando supuestamente por tercera, cuarta o milésima vez. La primera vez Jesús vino para dar su vida por el pecador, y todos los que se relacionaron con él lo vieron. La segunda vez vendrá ya sin relación con el pecado, sin ser más sacerdote o intercesor, sino para consumar la salvación al llevar su pueblo a ese templo del cielo. Y todo ojo lo verá, dice el Apocalipsis. ¿Puedes leer, Roy, el pasaje que mencionaste sobre el hecho de que vendrá por segunda vez? Claro, por supuesto. Se encuentra en la epístola de Hebreos, el capítulo 9, y versículos 27 y 28. Dice así: «Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan». Vimos también
La gran multitud en Apocalipsis 7, en el capítulo 7, que adora o sirve a Dios en su templo, nuevamente sin ser el templo. Y ahora en Apocalipsis 11:1 vemos que el altar del templo y los que adoran en ese templo tampoco son el templo, sino que están dentro del templo. En otras palabras, los que dirigen sus plegarias al altar celestial, según el capítulo 8, donde el ángel del Eterno, Cristo mismo, intercede por los que claman a Él, son tenidos en cuenta como adorando allí en el templo del cielo. Y eso mismo lo vimos en el tema anterior cuando consideramos que en el Apocalipsis los moradores del cielo aparecen en contraste con los moradores de la tierra. Aquí somos peregrinos en camino a nuestra morada celestial y se nos cuenta ya como ciudadanos del cielo. Así es, pertenecemos a la misma familia del cielo porque tenemos un mismo Padre, afirmó el apóstol Pablo en Efesios 3:15. Y porque cuando oramos nuestra mirada está puesta en la intercesión celestial. Mientras que los moradores de la tierra adoran al anticristo y confían en una intercesión terrenal. Qué importante esto. Y una pregunta, ¿por qué el siguiente versículo se le dice a Juan que no mida el patio del templo? ¿Qué significa eso? Podemos leer, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, dice, pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y estos hollarán la ciudad santa para 42 meses. ¿Cómo podemos entender este versículo? Así como Cristo está físicamente en el cielo, pero espiritualmente en la tierra por medio del Espíritu Santo, así también su iglesia está físicamente en la tierra, pero espiritualmente mora en el cielo. Los que siguen al Cordero por doquiera que va, son contados como moradores del cielo. Sus nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los que centran sus ojos en un sacerdocio impostor en la tierra son contados como moradores de la tierra. Sus nombres no están registrados en el libro de la vida. Leamos Apocalipsis 13:8, donde confirma este punto al hablar de los que adoran al anticristo terrenal. Y todos los moradores de la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiere decir esto entonces que los que adoran al anticristo terrenal que se interpone entre Dios y los hombres, descartando a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, según 1 Timoteo 2:5, no son tenidos estos en cuenta en la medición del templo celestial? Los que son engañados y se pierden serán juzgados en el juicio milenial, no solo por los ángeles, sino también por todos los redimidos que se unirán al tribunal celestial. Por eso se le dice a Juan que no mida el patio de la incorporación posterior de los redimidos al concilio celestial que juzga a los impíos, escribió el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios. Y Juan mismo en el Apocalipsis dijo Jesús allí, al que venza y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, Apocalipsis 2:26. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar, Apocalipsis 20:4. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo?, dijo el apóstol Pablo. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? 1 Corintios 6, versículos 2 y 3. ¿Y qué diferencia hay entre el patio del templo y los 2 cuartos interiores donde se da la intercesión celestial? Era en el patio donde se sacrificaban los animales que representaban al sacrificio de Cristo. Y era allí donde se reunía físicamente el pueblo a adorar. ¿Dónde fue sacrificado Jesús? En la tierra. De manera que el patio del templo del Apocalipsis corresponde a un lugar en la tierra donde
se reúnen físicamente los adoradores. Pero tales adoradores dirigían su mirada y sus plegarias a los cuartos interiores del templo. Aunque no podían ver el lugar santísimo donde se escondía la gloria de Dios, lo adoraban hacia allí, confiando en la intercesión interior del templo. Dijo el salmista: y yo, por la multitud de tu misericordia, entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Salmos 5, 7. Notemos que el salmista dice que entrará en la casa de su Dios, esto es, en el patio de ese templo. Y luego dice literalmente, adoraré hacia, en el hebreo, tu santo templo. Esto es, hacia el interior del templo. Entiendo, y será también, creo, por este hecho que el apóstol Pablo nos exhorta a mirar hacia arriba cuando estamos aquí abajo, a mirar hacia arriba porque Jesús está ahí oficiando por nuestro medio. Es así porque esto se encuentra en el capítulo 3 de la epístola a los Colosenses. Sí, es hacia allí, hacia el templo celestial que está en la Nueva Jerusalén, que debemos poner nuestra mirada, no hacia la vieja Jerusalén, que ni tiene templo hoy, ni hacia ninguna otra ciudad terrenal. Es solo allí, en el templo del cielo, que obtendremos el perdón de los pecados. Eso lo sabían también los antiguos, como se ve en la plegaria del rey Salomón cuando construyó el templo. Toda oración o toda súplica que sea hecha por cualquier hombre o por todo tu pueblo Israel, dijo él, conociendo cada cual la aflicción de su corazón y extendiendo sus manos hacia esta casa, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona, actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos del hombre. Está en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 38 y 39. Es decir, en otras palabras, aunque Dios moraba en el templo terrenal simbólico, los que allí adoraban sabían que el verdadero lugar de la morada divina estaba en el cielo. Sí, el templo terrenal era una parábola, símbolo, tipo, figura del templo celestial, usando los términos del apóstol Pablo. Pero una vez que llegó el verdadero y único sacerdote y mediador aceptable, ese templo terrenal caducó. Por eso, cuando murió Jesús, el velo del templo de Jerusalén se rasgó de arriba hacia abajo, mostrando su desacreditación divina. De ahora en adelante, los que quisieran salvarse debían mirar hacia el templo del cielo, donde ese Hijo de Dios iba a oficiar ante Dios en nuestro favor. Muy bien, y según leímos hace unos momentos, Apocalipsis 11, 2 dice que los gentiles o moradores engañados e inconversos de la tierra pisotean la ciudad santa donde está el templo del Apocalipsis. ¿Significa eso que esos adoradores del anticristo persiguen a los que desde la tierra adoran en el templo celestial y moran espiritualmente ya como ciudadanos del reino eterno en esa ciudad santa en el cielo? Exactamente. Pero notemos lo siguiente. Los israelitas miraban no solo hacia el interior del templo, sino también hacia el futuro, cuando al llegar el último mes de fiestas en el día de la expiación, el sumo sacerdote salía del templo para dar la bendición final a su pueblo, trayendo algo de la gloria de Dios ante la cual había comparecido en el lugar santísimo. El tema es muy abarcante y lo he considerado en mis libros sobre el santuario. Pero conformémonos acá con dos citas del Espíritu de Profecía. Jesús es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Nuestra posición actual es, por consiguiente, semejante a la de los israelitas de pie en el patio exterior de ese templo, esperando y buscando esa esperanza bendita, la aparición gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra cita.
Así como el sumo sacerdote, después de realizar su servicio en el lugar santísimo, salía con sus ropas pontificales ante la congregación que lo esperaba, así también Cristo vendrá la segunda vez revestido con las vestimentas gloriosas del blanco más puro. Vendrá con su propia gloria y la gloria de su Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores, y toda la hueste angélica lo escoltará en su trayecto. Durante ese periodo de persecución que dura 42 meses o 1260 días proféticos, equivalentes a años según el cómputo apocalíptico, los dos testigos de Apocalipsis 11 dan su testimonio vestidos de luto. Es el mismo periodo de tiempo que se da el pisoteo de la ciudad santa por parte de los moradores de la tierra. Quiere decir que el testimonio de la palabra de Dios no puede predicárselo en alta voz porque busca ser acallado. La historia confirma que durante toda la Edad Media y por un espacio de 1260 años que van del año 538 al 1798, se levantó un poder religioso político que ocultó la Biblia del pueblo y persiguió a los que intentaban compartirla. Millones murieron por encontrárseles una Biblia traducida al idioma del pueblo y porque procuraban esparcirla durante todos esos siglos. Esos dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamentos que fueron impugnados en la tierra, pero que van a ser vindicados en forma completa y definitiva cuando el Cordero abra el gran original del cielo que está sellado en la mano del Padre. No podemos detenernos acá para abordar todos estos detalles que consideramos en otros temas sobre ese libro del reino. ¿Y por qué en Apocalipsis 11 se vinculan esos dos testigos con dos candelabros que están en el templo celestial? Porque en su vínculo espiritual con el templo celestial, la mirada de los que asumieron el testimonio de la Biblia y fueron perseguidos por ello durante todos esos 1260 años, estuvo centrada en la intercesión del lugar santo del templo celestial. Recordemos que los candelabros están en el lugar santo, en donde el sumo sacerdote celestial, Cristo Jesús, vela para que la fe de su iglesia peregrina en la tierra no se apague. Y ¿están esos fieles perseguidos también entre los que tienen que ser medidos figurativamente por Juan? Es decir, porque dice el versículo 1 que Juan debía medir el templo, el altar y los que adoran en él. Durante el ministerio de Cristo en el lugar santo, en medio de los candelabros y frente al altar del incienso, los que recibieron el cometido de hacer brillar la luz del Evangelio puro de Jesucristo en la tierra fueron perseguidos. Pero su testimonio no es olvidado en el cielo. Se mide su obra en su verdadera y justa perspectiva en el juicio final, junto con los adoradores de toda la dispensación cristiana, incluyendo la última que se conecta con el lugar santísimo. ¿Y qué se da a entender por la medición? Porque por medir cosas podemos medir la altura, lo ancho del templo, por ejemplo. ¿Hay algo más que podemos entender de esto? ¿Tiene que ver con una obra de juicio, por ejemplo? Más allá de lo físico. Más allá de lo físico. Bueno, hay dos dimensiones básicas que se proyectan con la orden de medir. Una tiene que ver con una escena de juicio y la otra con un llamado a estudiar y comprender todo lo que se hace en el templo celestial. Veamos la primera dimensión de juicio que se proyecta con la orden de medir el templo. La orden sucede a la visión del capítulo 10 del Apocalipsis que anuncia el juicio de la séptima trompeta. La secuencia de la orden sobre lo que Juan debe medir va del lugar santísimo hacia afuera, pasando por el altar del incienso. Esto era lo que sucedía en la purificación del santuario en el día de la expiación. Se purificaba primero el arca del lugar santísimo y luego el altar del lugar santo.
La purificación del altar exterior en el patio tenía que ver con la apertura a un nuevo ciclo de servicios para el año entrante, algo que no ocurre en el Apocalipsis porque en la nueva dispensación del templo celestial hay un solo ciclo de servicios. La redención se consuma en el juicio del templo celestial. Y cuando ese juicio termina, se abren las puertas para salir, para ejecutar la sentencia. Veamos el significado de la medición en Mateo 7, versículos 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. Entonces, si eso es así, la medida o la medición del apóstol Juan en Apocalipsis 11:1 tiene que ver más con la obra del tribunal celestial que mide al final solo a quienes adoran en el templo celestial, no a los que desprecian la administración sacerdotal que se efectúa en el cielo por los pecadores y que se quedaron física y espiritualmente ligados a una impostura terrenal. Correcto. Eso está confirmado por el contexto del capítulo anterior que anuncia la séptima trompeta y está relacionado con un gran chasco que se produjo por creer equivocadamente que el Señor venía ya cuando faltaban cumplirse aún otros acontecimientos que el librito de Daniel anunciaba para el tiempo del fin. ¿Y a eso te refieres a la orden de comer el librito de Daniel que le dio el ángel a Juan y que le produjo al principio bienestar, pero que después volvió amargo en su vientre? Sí, se compara ese chasco al chasco que tuvieron los discípulos de Cristo cuando lo vieron morir en la cruz. En lugar de tomar posesión del reino en Jerusalén como habían esperado, fue crucificado. Y así como la historia de ese chasco de la cruz pasó a constituir el fundamento de la fe cristiana a partir del primer siglo, así también el chasco relacionado con la predicación final del mensaje del juicio al mundo que registra el Apocalipsis iba a pasar a ser el fundamento de la predicación final, como se ve en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Recordemos que el primer mensaje angélico no dice que el juicio está por venir en el futuro, sino que ya ha llegado la hora del juicio. Eso ocurre a partir del momento en que se abre la puerta al lugar santísimo donde está guardada la ley de Dios. Será bueno tener en mente que no fue sino después de ese chasco que tuvo lugar en 1844 que los adventistas entendieron el verdadero significado de la purificación del santuario que había anunciado Daniel. Eso implicaba una intercesión final en el lugar santísimo del templo celestial, tal como se la representó a Juan en el contexto de la séptima trompeta, con la puerta abierta al arca del pacto del lugar santísimo. Al mismo tiempo se refería a un juicio que está ligado a la ley de Dios que está dentro del arca. Y es después del chasco, según Apocalipsis 10, que los que lo experimentaron y entendieron lo que significaba la purificación del santuario celestial, recibieron el cometido de advertir al mundo entero que la hora del juicio había llegado. Dice Apocalipsis 10:11, debes profetizar otra vez a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Y cuál fue la primera vez que debieron salir a predicar a todo el mundo el mensaje del Evangelio? ¿Y qué debían predicar la segunda vez? La primera vez debieron predicar el Evangelio de Cristo, cuyo verdadero significado no pudieron entenderlo antes del chasco de la cruz, cuando esperaban que asumiera el reino de David. La segunda vez ahora, al llegar el tiempo del fin anunciado por Daniel, debían proclamar la llegada del juicio celestial que debía preceder a su segunda venida. Y debieron de la misma manera pasar por un chasco para entender su verdadero significado que Juan profetizó en Apocalipsis 10. Prestemos atención al contenido del mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14,
que debía darse en la época en que en el cielo se abriese la puerta al lugar santísimo para una intercesión final frente al trono de Dios. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Qué impresionante. Y cómo se encadenan los eslabones proféticos en un todo armonioso, de tal manera que el libro del Apocalipsis pueda abrirse al entendimiento, así como también el librito desellado de las profecías de Daniel para el tiempo del fin. Y todo eso en una conexión histórica que hoy en las postrimerías del mundo podemos ver ya cumplido en su mayor parte. ¿Hay alguna confirmación del espíritu de profecía sobre la medición del templo en referencia al juicio del tribunal celestial? Sí, leamos una de ellas. La obra se está llevando a cabo en la corte celestial. En visión en la isla de Patmos, Juan dijo: me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Debe llevarse a cabo esta obra solemne en la tierra. Miren y vean cómo está la medida del carácter de ustedes comparada con la norma de justicia divina, su santa ley. Los adoradores deben pasar bajo la línea medidora de Dios. ¿Quién soportará la prueba? Sin duda que nadie soportará esa prueba sin la ayuda de Jesús. Además de proyectar la obra de juicio que se efectúa en el templo celestial, ¿cuál es la segunda dimensión de la que habías hablado acerca de la medición del templo celestial y de los que moran allí? La encontramos en dos visiones que tuvieron dos profetas del Antiguo Testamento. Tiene que ver con la importancia de prestar atención a esa obra de juicio en el templo celestial, así como la importancia de entender cabalmente todo el plan de salvación revelado en el Evangelio del Santuario. Porque todo el sistema de culto efectuado en el templo terrenal representaba el plan completo de salvación que Dios diseñó para este mundo. ¿Y cuáles son esas dos visiones? Veamos primeramente la visión del nuevo templo que Dios le reveló al profeta Ezequiel. El profeta se encontraba en una de las ciudades del Imperio Babilónico, lamentando con muchos de sus compatriotas cautivos la destrucción del templo de Jerusalén. Pero entonces Dios le da una visión del Evangelio y se lo revela con una visión figurativa del nuevo templo. En esa visión le promete volver a morar con su pueblo para siempre. Ve a un varón o ángel con una caña de medir y le dice algo muy significativo en el capítulo 43 y los versículos 7, 10 y 11. Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y tú, hijo de hombre, describe el templo a la casa de Israel para que se avergüencen de sus iniquidades y tomen las medidas de su plano. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, enséñales el diseño del templo, su estructura, sus salidas, sus entradas, todos sus diseños, todos sus estatutos y todas sus leyes, y escribe esto ante sus ojos para que guarden todas sus leyes y todos sus estatutos y los cumplan. Por lo que vemos, la medición del templo va mucho más allá de medir simplemente paredes y puertas, es decir, va más allá de lo físico, sino que también incluye también su funcionamiento, es decir, tiene un propósito. ¿Es en esto que consiste el Evangelio del Santuario? Las paredes y las puertas forman parte de un todo, porque el funcionamiento de ese templo nuevo y de cualquier templo se da dentro de un edificio.
En lugar de perder el aliento por su cautiverio en Babilonia, los judíos debían soñar con un nuevo templo y saber que Dios no los había abandonado. Su decisión de morar en medio de su pueblo se mantenía firme. Y para entender el evangelio de salvación allí contenido, el pueblo de Dios debía prestar atención a las leyes que regían el templo y esforzarse por comprenderlas bien. Y podemos decir con seguridad que hoy estamos también en Babilonia, la Babilonia del Apocalipsis. Mientras tenemos que extender al mundo un llamado a salir de esa ciudad terrenal, que es la que compite con la ciudad celestial, según el segundo mensaje angélico de Apocalipsis 14, tenemos que medir también el templo celestial. Y esto es posible hacer a la luz del antiguo templo simbólico que Dios le reveló a Moisés. Eso nos trae aliento porque, aunque hay muchas cosas bien que podemos ver en este mundo, todo se corrompe hoy y anhelamos el día en que podamos ir a adorar directamente en el templo celestial. No solo por la fe como lo hacemos hoy, sino con el nuevo cuerpo eterno que Dios nos dará. La orden dada a Juan de medir el templo, el altar y los que adoran en él no tiene únicamente que ver con cuartos y muebles, sino también con su funcionamiento que repercute en los adoradores. De esto escribió el espíritu de profecía. Prestemos atención al hecho de que quienes ponen su mirada en la tierra quedan descartados de la medición celestial que antecede a la segunda venida de Cristo, como los judíos cuando lo rechazaron como su mediador en su primera venida. Y los que se niegan conscientemente a seguir hoy a Jesús en el lugar santísimo del templo celestial, quedan privados también de su intercesión. Son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos, escribió Elena de White. Mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio no les beneficia. Los judíos que rechazaron la luz concedida en el tiempo de la primera venida de Cristo y se negaron a creer en Él como Salvador del mundo, no pudieron recibir perdón a través de Él. Cuando en la ascensión Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su mediación, los judíos fueron dejados en total oscuridad y siguieron con sus sacrificios y ofrendas inútiles. Había cesado el ministerio de tipos y sombras. La puerta por la cual anteriormente los hombres habían encontrado acceso a Dios ya no estaba abierta. Los judíos se habían negado a buscarlo de la única manera en que podía ser encontrado entonces, a través del sacerdocio en el santuario celestial. Eso está en el libro El conflicto de los siglos, página 425. La condición de los judíos incrédulos, sigue diciendo en ese libro, ilustra el estado de los descuidados e incrédulos entre los profesos cristianos, quienes desconocen voluntariamente la obra de nuestro misericordioso sumo sacerdote. En el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, todo Israel debía reunirse alrededor del santuario y humillar sus almas de la manera más solemne ante Dios, con el fin de poder recibir el perdón de sus pecados y no ser separados de la congregación. Cuánto más esencial es que en nuestro antitípico día de la expiación entendamos la obra de nuestro sumo sacerdote y sepamos qué deberes se requieren de nosotros. Muy importante, sin dudas. ¿Y cuál es la segunda visión del Antiguo Testamento que habla de una medición equivalente a la que se le ordenó a Juan? Está registrada en el libro de Zacarías, el capítulo 2, los versículos 1 y 2. Hablan más que nada de la ciudad en este caso. Entonces alcé los ojos y miré. Y aquí vi un hombre con un cordel de medir en la mano. Y le dije, ¿a dónde vas? Y me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud.
Y luego ese personaje le dice a Zacarías que habrá una gran multitud que podrá habitar en esa ciudad en la cual Dios volverá a morar, esta vez para siempre en medio de su pueblo. Leamos los versículos 10 al 13. Canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque aquí vengo y habitaré en medio de ti, declara el Eterno. Y se unirán muchas naciones al Eterno aquel día, y serán mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti. El Eterno poseerá a Judá su porción en la tierra santa y escogerá de nuevo a Jerusalén. Calle toda carne delante del Eterno, porque Él se ha levantado de su santa morada. Y qué importante lo que estuviste diciendo recién, porque a pesar de que Dios tiene requisitos que sigamos, son para nuestro bien. Lo debemos ver como algo bondadoso de su parte, porque tiene la promesa de que si seguimos esos requisitos y tenemos fe en Jesús, Él va a volver, que de hecho está en la Biblia confirmado con tantas profecías, que Él va a volver a reclamar a su pueblo. Y en este pasaje que recién mencionaste, Zacarías muestra una medición de la ciudad celestial. Esto me hace recordar a los 2 últimos capítulos del Apocalipsis, en donde un ángel mide la nueva Jerusalén que está en el cielo. ¿Y qué promete Dios en el Apocalipsis al medir la nueva Jerusalén? Que en esa ciudad va a extender su tabernáculo para morar para siempre en medio de su pueblo. Leamos Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Y por qué quien mide la nueva Jerusalén es uno de los ángeles que tienen las 7 copas de la ira final de Dios? Porque todos debemos recordar que si no soñamos con esa ciudad y su templo, y en su lugar nuestros corazones se apegan a las cosas de la tierra, nos perderemos la oportunidad de vivir eternamente en la ciudad de Dios. Tenemos que aprender a familiarizarnos con las cosas del cielo acá para no sentirnos extraños allá. ¿Y por qué entonces escribe Juan después que no vio templo en esa ciudad? Porque para ese entonces la salvación se habrá consumado por completo y no habrá más necesidad de prestar atención a las leyes del santuario ni a su funcionamiento. Algo semejante expresó el profeta Jeremías cuando dijo que iba a llegar el día en que ni habría más necesidad de mencionar el arca del templo con su ley, porque esa ley estaría escrita en forma indeleble para siempre en las mentes y corazones de los redimidos. A nadie debería hacérsele recordar entonces la importancia de guardar la ley de Dios, porque una vez que la salvación se completase, su observancia sería natural en todos los redimidos. Leamos primeramente Jeremías 3:16 y luego otra declaración suya citada por el apóstol Pablo en Hebreos 8, versículos 10 al 12. Y sucederá que en aquellos días no se dirá más arca del pacto del Señor. No les vendrá a la mente ni la recordarán, no la echarán de menos, ni será hecha de nuevo. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, podemos deducir que cuando Juan dice que vio después del milenio la santa ciudad del cielo, la nueva Jerusalén, y no vio templo en ella, es porque Dios
habrá arreglado su templo de otra manera, no ya para salvación, sino justamente para adoración y glorificación? Eso puede verse claramente cuando leemos la epístola a los Hebreos, los capítulos 8 y 9. El templo de Dios no es eterno, sino que fue levantado por el Señor para resolver el problema del pecado. Una vez resuelto para siempre el trauma del pecado que introdujo Lucifer en el universo, Dios y su Hijo serán siempre el templo de esa ciudad. Leamos: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Apocalipsis 21, 21. Y esto es muy interesante porque hay algunos que han sugerido que Juan no vio un templo en la Nueva Jerusalén, pero ellos dicen que esto sucedió así porque para entonces toda la ciudad será el templo de Dios. Eso no lo dice el Apocalipsis. Lo que escribió Juan es que Dios y su Hijo serán el templo de la ciudad, pero no la ciudad en sí. Dios y su Hijo estarán en la ciudad, pero no serán la ciudad. Probablemente el templo de Dios se arreglará de otra manera, ya que la gloria de Dios se extenderá a toda la ciudad, mostrando a Dios y al Cordero como siendo el templo mismo que está en la ciudad. Aparentemente ya no habrá necesidad de velos o puertas o cortinas que oculten su rostro de en medio de su pueblo, porque no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis 22, 5. Amén. Y será maravilloso sin duda poder vivir eternamente al amparo e iluminación del mismo trono de Dios en su santa ciudad. En toda esta serie sobre el templo del Apocalipsis, vimos que el trono de Dios ocupa un lugar preponderante en el templo del Apocalipsis. Es evidente que el trono donde se sienta la deidad tampoco es la ciudad, sino que está en la ciudad de Dios. Vimos que dentro del templo del Apocalipsis, el del cielo, hay un trono, el mismo trono de Dios. Y también concluimos que ese trono está en el lugar santísimo. ¿Y por qué algunos entonces quieren negar que el trono está siempre en el Apocalipsis, en el lugar santísimo? Y citan algunos pasajes del Antiguo Testamento que muestran que el trono de Dios en ciertas ocasiones especiales se desplaza. ¿Y cómo es el trono de Dios en el Apocalipsis? ¿Es un trono que cambia de lugar o está siempre en el mismo sitio, en el lugar santísimo, como se ha confirmado y afirmado en los temas anteriores? Bien dices, Roy, que en ocasiones especiales los profetas vieron en el pasado moverse al trono de Dios. Pero en el Apocalipsis el trono de Dios no se mueve, no sale del templo ni se desplaza dentro de él. Está siempre en el lugar santísimo. La razón entonces por la que se ha sugerido que en ocasiones el trono de Dios aparece en movimiento es que se desea abrir un espacio para presumir que la mesa de los panes de la presencia representaría un trono en el lugar santo, con las dos hileras de panes simbolizando al Padre y al Hijo sentados juntos. Una mesa no es un lugar para sentarse. Además, Salomón mandó construir para su templo más grande 10 mesas con los panes de la presencia, porque allí oficiaban más sacerdotes que en la humilde tienda o tabernáculo del desierto. Eso está en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, capítulo 4 y el versículo 8. Hizo además 10 mesas y las colocó en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Es obvio entonces que no hay 20 personas sentadas sobre 10 mesas en el templo, ¿verdad? Además, toda la orientación de los servicios del año apuntaba hacia el lugar santísimo donde estaba el arca, más allá del altar y más allá de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué hacemos con un supuesto trono a la derecha del que oficiaba ante el altar, rociando la sangre del sacrificio hacia el velo del lugar santísimo?
No, ya vimos que Dios profetizó algunos cambios en el templo celestial, como por ejemplo que el Hijo oficiaría sentado a la diestra de Dios en el lugar santo por el hecho de que sería no solo sacerdote, sino también rey según el orden de Melquisedec. Tratamos eso en los primeros mensajes de esta serie. ¿Y en qué momentos aparece entonces el trono de Dios desplazándose en el Antiguo Testamento? No vamos a mencionar acá algunos pasajes que muestran que Dios se desplaza con su tienda por distintos lugares, acompañando a su pueblo en su peregrinación hacia la tierra prometida, hasta que se le construiría un templo estable en Jerusalén. El templo del Apocalipsis, como pudimos ver, no muestra un trono en movimiento. Mencionemos primeramente la primera visión de Ezequiel. Según esa visión, el Eterno viene del norte, del lugar de la morada divina en el cielo, según algunos pasajes de la Biblia, como Salmos 48:2 e Isaías 14:13. Viene del lugar santísimo del santuario celestial al lugar santísimo del santuario terrenal, como se ve por la figura de los querubines que lo acompañan, y su juicio de Israel, que concluye con su alejamiento de ese templo, según se ve en Ezequiel 9 y 10. La otra visión se da también en un contexto de juicio. Es la visión de Daniel 7, los versículos 9 al 14. En el contexto del Nuevo Testamento, pudo ver Elena de White que Jesús se sentó a la diestra de Dios en el lugar santo, algo que no estaba representado en la tipología o figura del santuario terrenal, a no ser por el lugar en el que debía ejercerse el servicio diario. La profecía del Salmo 110:1 y 4 muestra que habría una diferencia en el templo del cielo en ese aspecto, ya que el sumo sacerdote celestial se sentaría a la diestra de Dios en una doble función de sacerdote y rey, y por el contexto, en el lugar santo. Entonces, a ver, ¿será que el trono que lleva el Padre primeramente al lugar santísimo para sentarse en ese lugar del templo es el mismo trono o estamos hablando de dos tronos diferentes? Tanto el Padre como el Hijo, según la visión de Daniel 7, son conducidos sucesivamente al lugar santísimo, donde se establecen los tronos del juicio y la corte se sienta. El trono móvil que conduce al Padre al lugar santísimo, según la visión de Daniel y también que se ve en los escritos de Elena de White, no es el mismo que el trono que está fijo en el lugar santísimo. Ese trono móvil es un carruaje celestial típico de las visiones que vieron varios profetas en el Antiguo Testamento, entre ellos Ezequiel en su primera visión que ya mencionamos. Pero en el Apocalipsis vemos un templo estable, no en peregrinación como ocurrió con la tienda de Moisés en el desierto. Ni tampoco se desplaza Dios con su trono dentro de su templo. Juan ve la corte del cielo ya establecida, no sentándose en el lugar santísimo, no por establecerse para esa obra de juicio. Entonces, en otras palabras, lo que vemos en el templo del cielo es un templo en funcionamiento, no necesariamente un trono en movimiento. Es cierto, el trono no se mueve. Los que se mueven son los ángeles, el Cordero que viene ante el trono para tomar el libro del reino y abrirlo, el ángel del Eterno que oficia sobre el altar y arroja los carbones encendidos sobre la tierra cuando termina la intercesión celestial, los 7 ángeles que tocan las trompetas con los juicios divinos, y al final vemos también a uno de los seres vivientes darles las copas con las plagas de Dios a los 7 ángeles que salen del templo. También vemos la gran multitud sirviendo a Dios en su templo del cielo,
frente al trono una vez que la salvación se consuma. Muy bien, una o dos preguntas más. En el segundo mensaje de esta serie, que lleva por título El Templo del Apocalipsis, vimos que al final del juicio, la puerta que se había cerrado del lugar santo, cuando se abrió la del lugar santísimo, se abre para salir. El templo del cielo se llena de humo o de la nube que cubre la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Vamos a leer ahora, antes de que contestes, el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículos 5 y 8. Después de estas cosas miré, y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo, y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. En las historias del tabernáculo del desierto, cuando la nube cubría todo el templo y aparecía luego la gloria de Dios, se apoderaba de los rebeldes el terror porque entendían que Dios iba a ejecutar sus juicios. Hay varias historias que cuenta el Pentateuco en ese sentido y que no tenemos tiempo de considerar aquí. Pero veamos lo que ocurrió también cuando concluyó el juicio en el templo de Jerusalén, según la visión de Ezequiel. El carruaje celestial o trono móvil de Dios se retira del templo mientras los rebeldes son castigados y se pone una señal en la frente de los que van a ser protegidos. Leamos Ezequiel 10:4. Entonces la gloria del Eterno subió del querubín hacia el umbral del templo, y el templo se llenó de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Eterno. Amén. El tiempo se nos está acabando, así que vamos con la última pregunta. ¿Quiere decir entonces que cuando se llena el templo con la nube que envuelve la gloria de Dios en el Apocalipsis, se termina allí la intercesión celestial, se sella a los fieles y se destruye a los rebeldes con las 7 plagas finales? Así es, ya lo vimos. Hay una secuencia en Apocalipsis 11:1 que sigue la trayectoria del santuario terrenal cuando se lo purificaba en el día final de la expiación y se vindicaba el nombre de Dios y su ley. Se mide primero el naos en griego, o templo en el lugar santísimo, luego el altar y los que adoran en ese templo invocando la intercesión de Cristo para el perdón de los pecados. El movimiento va de adentro hacia afuera. Querido amigo y amiga que me escuchas, ha llegado el momento de concluir no solo este tema, sino también la serie de 9 diálogos sobre el templo del Apocalipsis. Aquí en la tierra olvidaremos a otros si se olvidarán de nosotros. Pero Dios no se olvida, ni la corte celestial tampoco. Nuestros nombres están inscritos en un libro, el libro de la vida del Cordero. De manera que nuestra esperanza de vida eterna se centra en el cielo, en donde gente que vive eternamente jamás se olvidará de nosotros. Pero no te preocupes, todavía el templo del cielo está abierto y todo el cielo mira con ansias el desenlace final de este mundo, porque anhela nuestra salvación. Por lo cual, antes de orar, quisiera extenderte un llamado que proviene de ese templo del cielo y de su ciudad capital. Está en Apocalipsis 22:18. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Estamos siendo medidos con la vara del cielo que es infalible, pero contamos con un abogado también infalible que dio su vida por nosotros e invoca sus méritos en nuestro favor, porque pagó el precio de nuestro pecado. ¿Deseas dirigirle a Dios tu propia plegaria de misericordia y perdón para poder formar parte de esa multitud de redimidos que lo alabará eternamente frente a su trono?
Todo el cielo está interesado en tu salvación. No mires hacia la tierra. Hay un templo en el cielo y está abierto para todos los que quieran dirigir su mirada hacia allí. Ven, ven, nos dicen desde el templo del Apocalipsis. La salvación es gratuita para nosotros porque ya se pagó el precio de nuestra redención. Allí donde estás, inclina tu rostro y oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias por los maravillosos mensajes que nos dejaste en el libro del Apocalipsis, de ese templo grandioso y glorioso, en donde Jesús ministra por nosotros ante la corte del cielo, compuesta también por millones y millones de ángeles, y en donde a Él se lo investirá para ser nuestro Rey, el Rey eterno y Señor de señores, tal como lo expresa el libro del Apocalipsis. Señor, en esta medición, en esta época de medición en la que nos encontramos, queremos aprender más acerca del Evangelio que ilustraste con los rituales de aquel antiguo templo, pero que ahora se cumplen en una dimensión mucho mayor en el templo del cielo. Y queremos, Señor, también, al ser juzgados por esa corte infalible, también recibir la vindicación final gracias a la intercesión infalible de nuestro supremo y gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. En su nombre te pedimos la redención espiritual hoy, la redención eterna mañana, cuando Él venga a buscarnos. Que ese día llegue pronto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.